Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Em, bueno, a ver, vamos a ver si esto se ve bien. Bienvenidos. Estoy haciendo este video un poco porque ustedes me comentaron o me hicieron un par de preguntas. Así que lo que vamos a hacer es revisar las respuestas a estas preguntas. Si este video no alcanza o no es suficiente, yo les pido por favor que me lo hagan saber porque ya estamos listos para comenzar la siguiente lección. Así que, eh, ustedes me preguntaron lo siguiente. Patricia concretamente habló acerca de, bueno, los dos mencionaron el tema de la coinonía, el significado y cómo se aplica. También hablaron o mencionaron el tema de la disciplina cuando la coinonía se pierde y eh, el tema de cómo hacer cuando una persona o un miembro de la iglesia no es disciplinado. Eh, Así que vamos a ver en este video esto, el significado de la coinonía. Después vamos a ver cómo la coinonía tiene dos significados, no, dos significados no, el significado es uno, pero se aplica a dos cosas. Vamos a ver cómo aplicar disciplina cuando la coinonía se pierde. Y vamos a ver qué hacer cuando una persona no es disciplinada. Así que eh, comenzamos entonces con eso. Comencemos con el tema de la coinonía. ¿Qué significa la coinonía? En, en primer lugar, digamos que la palabra coinonía es una palabra del idioma griego, ¿sí? Es del idioma griego y significa básicamente comunión. Cuando hablamos de coinonía, hablamos de comunión, ¿ok? Ese es el significado literal, aunque también se traduce como compañerismo. Y entonces decimos que eh, una iglesia o un grupo pequeño o un grupo de hermanos, eh, compañerismo, tiene coinonía, es decir, tiene compañerismo o tiene comunión. La coinonía o la palabra coinonía básicamente se aplica en el contexto de la iglesia y um, entonces nosotros podemos pensar que la comunión o el compañerismo se da de dos maneras. En primer lugar, una de las maneras es coinonía o comunión con Dios. Esto es lo que hemos estado viendo en el material de mi experiencia con Dios. La posibilidad, mi experiencia con Dios, la posibilidad de establecer una comunión cercana con Dios, un compañerismo, caminar con Él, porque Él quiere que tengamos una relación de amor. Pero la coinonía o la comunión no es solamente con Dios, también la coinonía es con los hermanos. Y entonces, en este caso, de lo que nosotros hablamos, hablar de la coinonía con los hermanos, es del contexto de iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está llamado a tener comunión, a tener compañerismo. No se puede tener comunión con Dios y no tener comunión con los hermanos o con una iglesia.
no existen los creyentes solos. Tienen que estar los dos funcionando. Si yo digo que tengo comunión con Dios, entonces también tengo comunión con una iglesia. Si yo estoy en una iglesia y tengo problemas con la iglesia, esto significa que es muy probable que esté teniendo problemas con Dios. Problemas de comunión, problemas de relación. Así que repito esto, no se puede tener comunión con Dios y no estar en el contexto de una iglesia. Bueno, esto es un poco la primera de las preguntas que me hicieron. Ahora, hay una realidad, y la realidad es que el pecado obviamente, el pecado personal, cualquier tipo de pecado, el pecado que cometemos y que es una infracción de la ley de Dios, lo que hace es que rompe nuestra comunión con Dios. Así como le pasó a Adán y Eva, que cuando pecaron, Dios lo buscaba en el huerto y no lo encontró. Cuando nosotros pecamos, nuestra comunión con Dios se rompe. Y por supuesto, si nuestro pecado rompe la comunión con Dios, es necesario, para restablecer la comunión con Dios, que Dios ejerza algún tipo de disciplina. ¿Por qué esto es así? Porque Dios necesita restaurar la coinonía con nosotros. Y la disciplina de Dios, en realidad, se trata de la ira de Dios o el enojo de Dios. Pero no es contra nosotros. Dios no se enoja contra nosotros. Se enoja contra nuestro pecado. Porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Entonces, la manera en que Dios nos muestra o nos demuestra su amor es que Él se enoje con el pecado que hemos hecho, pero nos sigue amando porque quiere mantener una relación de amor con nosotros. Entonces, cuando aparece la disciplina de Dios, Dios en realidad está expresando o expresándonos su amor. La disciplina nunca es contra nosotros, sino que es una expresión de amor para corregir la comunión con Él. Es como cuando uno tiene un hijo. Si el hijo desobedece, uno lo tiene que disciplinar, pero no porque lo odia al hijo, sino porque odia las cosas malas que hizo. Muy bien. Cuando Dios expresa su disciplina, la forma de el remedio para que nosotros volvamos a estar en comunión con Dios es confesar nuestro pecado. Si nosotros confesamos nuestro pecado, dice Primera de Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y librarnos de toda maldad y volver a restablecer la comunión con Dios que se había perdido, la coinonía con Dios que se había perdido, el compañerismo con Dios que se había perdido. Ahora bien, vamos a por un momento al tema de la disciplina o cuando se pierde la comunión con los hermanos. Esto ya lo han leído, pero si hay pecado, se rompe la comunión con Dios. Si la comunión con Dios se rompe, es casi seguro que la comunión o el compañerismo entre los hermanos también se va a romper. Entonces, el pecado no solo rompe la comunión con Dios, sino que rompe la comunión con los creyentes. Y así es como necesitamos
aplicar la disciplina para que la comunión con los creyentes se vuelva a quedar sana. Pero nosotros no estamos odiando a la persona que cometió un pecado o que cortó la comunión o que desobedece. Estamos hablando que estamos en una iglesia y ustedes dos son los pastores de esa iglesia. Y cuando una persona no obedece las instrucciones que se dan, cuando una persona es rebelde o cuando una persona comete un pecado que termina afectando la comunión con los creyentes, nosotros necesitamos aplicar disciplina. ¿Y qué significa aplicar disciplina? Restaurar la comunión con Dios y con los creyentes en una actitud de amor. La disciplina en la iglesia es la forma de corregir la comunión perdida por la desobediencia o por un pecado. Y la manera de hacerlo es seguir las instrucciones de, bueno, hay más versículos, pero la que está ahí mencionada, los 4 pasos de restauración de Mateo 18, 15 al 17. Es decir, cuando una persona desobedece o es rebelde o no quiere hacer caso, lo primero que hay que hacer es hablarle en privado para que tenga la posibilidad de aceptar que lo que hizo está mal y entonces pueda corregirlo. A ver si lo ponemos así, pueda corregirlo, y al corregirlo, como dice Mateo, hemos ganado a un hermano y todo continúa bien. Nunca hay que sacar el tema de una desobediencia en público. Primero hablarlo en privado. En segundo lugar, si no hace caso, entonces ahí sí hay que escoger a 2 o 3 testigos. Estos testigos para lo único que sirven es para atestiguar. Son personas que conocen al pecador y también conocen al pastor o a la persona que está llamando la atención, y lo que hacen es atestiguar que se está siguiendo el patrón bíblico. Entonces se le dice a la persona que cometió el pecado, que fue desobediente, mirá, pasó esto y esto, ¿vos te acordás? Y bueno, yo cité a Juan, a Pedro y a María para que ellos sirvan de testigos que estoy haciendo el segundo intento de que vos puedas retractarte y que podamos seguir adelante. Y entonces si la persona confiesa el pecado, bueno, no nos tiene que confesar a nosotros. Si la persona pide perdón, listo, se logró el objetivo de la disciplina. Ahora, ¿qué pasa si la persona se pone encaprichosa y no quiere? Ahí sí tenemos que presentarlo a la iglesia, y entonces habrá que hacer una reunión amorosa, no es para castigar, es una reunión en donde se cita a la persona con un grupo de líderes de la iglesia, y entonces se explica a los líderes de la iglesia el pecado cometido y el camino que debería seguir. Si la persona asiste a esa reunión y pide perdón, listo, el proceso se termina acá, se lo abraza, se lo ama y se hace un compromiso de continuar con él. Pero aquí lo más importante es que reine el amor, no la venganza, no el castigo. Ahora, el cuarto paso, que dice algunas palabras un poco más difíciles, dice que si no, ni siquiera le hace caso a los líderes de la iglesia, hay que tratarlo como un gentil o publicano. ¿Qué significa tratarlo como un gentil o publicano? Tratarlo como un gentil o publicano significa tratarlo como un inconverso. Es decir, de la misma manera que trataríamos a un inconverso. Si esa persona era un líder o tenía un ministerio, hay que pedirle que por un tiempo no lo siga desarrollando.
Porque si no está aceptando la disciplina de Dios, significa que el pecado continúa y no tiene comunión con Dios, y hay que predicarle el Evangelio desde el inicio. Y tiene que aceptar al Señor y tiene que volver a la comunión. De esto se trata entonces la disciplina de cuando uno pierde la coinonía. Bueno, espero que haya sido suficientemente claro. Como dije, si no, simplemente me lo comunican y seguimos adelante. Luego que vean este video, les voy a dar acceso a la nueva materia. Espero sus comentarios. Que el Señor les bendiga.